Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. Capítulo 12. Un secreto revelado. Besos y abrazos. Kagari barra Omura. Fue el grito que se escuchó tan pronto como el usuario de fuego se desplomó. Naruto tomó nota rápidamente de todos los que usaban el nombre Omura, siendo Usume y Matsu, y los otros que usaban Kagari, mientras corría hacia el usuario de fuego ahora inconsciente. El sonido de estampida de pies corriendo siguió a Naruto cuando llegó al lado del usuario de fuego y se arrodilló. Lo primero que hizo fue voltear a la figura ahora inconsciente sobre su espalda. Naruto todavía no estaba seguro de cuál. La ropa del usuario de fuego se había quemado bastante, toda la mitad superior de la ropa que Kagari barra Omura había estado usando ahora consistía prácticamente en un pequeño trozo de tela de aspecto irregular que tenía tantos agujeros que nada estaba cubierto. Esto significaba que el pecho del usuario de fuego estaba completamente expuesto. Un par de montículos redondos de tamaño decente con pezones de color rosa claro y areola se encontraban donde debería haber habido músculos pectorales masculinos. Definitivamente, no eran algo que un hombre debería tener. Además de que el pecho de Kagari barra Omura estaba a la vista, Naruto pudo ver que la piel del usuario de fuego tenía varias quemaduras graves. La mayoría de ellas parecían quemaduras de segundo grado, aunque había una quemadura de tercer grado bastante desagradable en el torso izquierdo del usuario de fuego que hacía que la piel pareciera un filete demasiado cocido. Afortunadamente, esa parecía ser la única lesión importante que el rubio pudo encontrar. Ignorando el pecho, las quemaduras y los numerosos inquilinos de Maison y Sumo que estaban detrás de él, Naruto colocó dos dedos en el cuello del hombre. Tenía pulso, uno que era ligeramente débil pero estable. Eso era bueno, ya que el usuario de fuego solo había sufrido quemaduras, siempre y cuando fueran tratadas rápidamente, significaba que era poco probable que Kagari barra Omura muriera a causa de las heridas. Aunque todavía quedaba el problema de cómo solucionar el aparente problema. No sería bueno que simplemente salvara al usuario de fuego, solo para que el Sekirei se encendiera nuevamente. Naruto-san, la voz de Miya penetró en el estruendo, y el que ella había llamado respondió girando la cabeza para mirarla. Nunca había visto a la mujer tan preocupada, sus ojos estaban abiertos, ya no estaban tranquilos ni controlados, parecían poseer una mirada asustada que no hubiera esperado ver en la temible casera. Sus ojos parpadearon, se dirigieron a la figura inmóvil de Kagari barra Omura, luego volvieron a Naruto. ¿Qué pasó? Kagari-san. Kagari estará bien, dijo Naruto, volviéndose hacia la persona en cuestión. Con cuidado de no dejar que su piel tocara ninguna de las quemaduras del usuario de fuego, el rubio levantó al Sekirei de género confundido en sus brazos y se puso de pie. Mientras lo llevemos a su habitación, puedo curarlo. En cuanto a lo que pasó, ¿qué tal si te lo cuento después de curar a nuestro amigo aquí, me? Miya frunció el ceño y miró a Naruto y a Kagari, más específicamente al pecho del usuario de fuego. Quizás sería mejor si curara a Kagari-san, sugirió, pero casi de inmediato Naruto negó con la cabeza. Sin ofender, Miya, estoy seguro de que sabes primeros auxilios muy bien, comenzó, inclinando la cabeza mientras determinaba cuál era la forma más delicada de decir lo que no revelaría su secreto. Sin embargo, no solo tengo un método mucho más eficiente que puedo usar para curar a Kagari, sino que también debes tener en cuenta que estaba reaccionando a mí. Dicho esto, Naruto rápidamente pasó a Miya y comenzó a abrirse paso a través de los otros Sekirei en su camino. ¿Reaccionando? Dijo Miya, llevándose una mano a la boca por la sorpresa. Rápidamente siguió a Naruto, mordisqueándole los talones mientras él se movía con pasos más rápidos. Naruto-san, llamó cuando el rubio tuvo que detenerse para poder abrir la puerta de la habitación de Kagari barra Omura. Naruto-san, ¿qué quieres decir con que tienes un método más eficiente para curarlo? ¿Y realmente estaba reaccionando a ti? Lo siento, pero seré más específico al responder a tu primera pregunta, además de decirte que simplemente tengo una mejor manera de curarlo que con vendajes y ungüentos, dijo Naruto mientras cruzaba la puerta, con la voz ligeramente entrecortada mientras hablaba. Necesitaba curar las heridas de Kagari, y esta mujer no solo le impedía hacerlo, sino que también intentaba sacarle información que se negaba a compartir. En cuanto a la segunda, creo que la respuesta debería ser obvia. Ahora, si me disculpas, realmente debería comenzar a curar a Kagari. Naruto hizo ademán de cerrar la puerta, pero justo antes de que pudiera hacerlo, una espada envainada salió disparada de la rendija, impidiendo que la puerta se cerrara con un leve bang.
Entrecerrando los ojos, el shinobi eterno observó cómo la puerta era empujada por Miya, quien ahora le estaba dando una mirada severa, el tipo de mirada que alguien que no estaba acostumbrado a ser ignorado era ignorado. Miya, dijo Naruto lentamente, como si al hacerlo pudiera calmar la frustración que sentía que se acumulaba en su interior. No funcionó del todo, y cualquiera que tuviera un talento básico para leer a la gente podría darse cuenta de que el rubio estaba llegando a su límite. ¿Podrías quitarte la espada para que pueda cerrar la puerta? Por supuesto, respondió Miya en un tono que era a la vez agradable y severo. Tan pronto como yo entre. La mujer dio un paso hacia adelante, sin duda intentando entrar en la habitación antes de que Naruto pudiera negarle el acceso. Sin embargo, no logró pasar de ese paso, ya que el rubio con el que estaba en desacuerdo se interpuso directamente en su camino. Te pido disculpas, pero no es algo por lo que puedas estar aquí, dijo Naruto con los dientes apretados. Solo te interpondrás en el camino. Sus palabras contundentes y el tono de su voz hicieron que Miya entrecerrara los ojos, no de la manera habitual, sino de una manera que él aún no había visto. A medida que los orbes gemelos morados se hacían un poco más pequeños, toda emoción de los ojos de la mujer pareció desvanecerse, y en su lugar solo quedó una ligera intención asesina. Eran los ojos de un guerrero. Te sugiero que reconsideres lo que acabas de decir, dijo Miya en un tono más frío que el invierno en la tundra helada. Esta es mi casa, y mientras seas un invitado en mi casa, seguirás las reglas que yo establezca y me escucharás. Si te digo que voy a estar contigo mientras ayudas a Kagari-san, no vas a detenerme. ¿Está claro? Cristal, dijo Naruto entre dientes, su paciencia finalmente estaba llegando a su límite. Si bien las quemaduras de Kagari no lo matarían, aún eran muy dolorosas, y cuanto más tiempo permanecieran sin sanar, mayores eran las posibilidades de que se infectaran, en particular esa quemadura de tercer grado que parecía dolorosa. Y esta mujer le impedía hacer su trabajo. Sin embargo, aún no vas a entrar. Lo que sucedió a continuación sería algo que Miya no podría describir ni aunque lo intentara. En un momento estaba mirando a Naruto a los ojos y al siguiente lo único que sentía era una increíble intención asesina tan fuerte que se tambaleó hacia atrás y casi tropezó con sus propios pies. Miya miró al rubio y sus ojos se abrieron ligeramente cuando algo negro y siniestro se levantó detrás de él. Solo pudo distinguir una silueta de lo que fuera, pero eso fue más que suficiente para congelarla, su sangre se heló mientras miraba a la criatura, que parecía irradiarse de sangre e intención asesina como nunca antes había sentido. Y luego se fue, desapareció tan repentinamente que Miya tuvo que parpadear y preguntarse si lo había imaginado. Sin darle tiempo a la mujer de recuperarse y hacer otro intento de interponerse en su camino, Naruto giró sobre sus talones y la puerta se cerró de golpe detrás de él. El sonido de una cerradura al encajar en su lugar significaba que la rubia había cerrado la puerta con llave, por lo que no podía entrar sin derribarla. Miya, la voz asustada de Usume sonó en sus oídos. La lavanda no se giró, estaba demasiado ocupada mirando la puerta que acababa de cerrarse en su cara. Su mente estaba ocupada tratando de reproducir los últimos segundos de esa conversación en su mente, tratando de ayudarla a discernir lo que acababa de suceder. Desafortunadamente, en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en esa cosa que había aparecido detrás de Naruto cuando finalmente perdió la paciencia con ella. ¿Sabes qué era eso? La pregunta pareció sacar a la mujer de su estado de ánimo y finalmente giró la cabeza para mirar a Usume, que tenía los ojos muy abiertos. Entonces ella también lo había visto. Al girar la cabeza un poco más, Miya vio que parecía que todos habían visto lo mismo que ella. Matsu y Musubi se abrazaban con fuerza, con los ojos muy abiertos y sus cuerpos temblando de un miedo desconocido. Kusano había enterrado la cabeza en la pierna de Akitsu y la usuaria de hielo estaba mirando una pared, rodeada de una niebla espesa y helada, y tanto ella como Kusano parecían estar cubiertos por una fina capa de escarcha que ambos ignoraban. Volviéndose hacia Usume, Miya negó con la cabeza. No sé qué fue, su voz sonaba tan estupefacta como la del resto, y tal vez incluso un poco temerosa también. Volvió a mirar la puerta y respiró profundamente varias veces para calmarse. Cuando se sintió lo suficientemente tranquila, volvió a mirar la puerta una vez más, antes de girar sobre sus talones y alejarse. Lo único que sé es que ese no era Anya. Besos y abrazos. Después de cerrar la puerta detrás de él, Naruto suspiró y dejó que su espalda se apoyara contra la pared mientras cerraba los ojos. Ahora que ya no estaba en presencia de Miya, el shinobi eterno sintió los primeros indicios de culpa.
Realmente creía que tenía todo el derecho a estar enojado con la mujer por no dejarlo ponerse a trabajar en la curación de Kagari, y dudaba que esa creencia cambiara con el tiempo. Herida fatal o no, el usuario de fuego todavía estaba gravemente herido, las quemaduras de tercer grado no eran nada de lo que burlarse. Para colmo, Naruto podía sentir el dolor de Kagari a través del pequeño vínculo que se había formado debido a su reacción. Era muy parecido a esa vez en el Arboretum donde había sentido el miedo de Kusano, a pesar de que todavía no la había alasado en ese momento. Si bien el dolor en sí era insignificante en comparación con algunas de las cosas que había experimentado en su vida, fue suficiente para agravar la preocupación de Naruto por la persona desmayada en sus brazos y desgastar su paciencia por completo. Entonces sintió que tenía todo el derecho a estar enojado con Miya por no dejarlo hacer lo que tenía que hacer. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse culpable. Miya conocía a Kagari desde hacía más tiempo que él, a pesar de que él y Kagari solo se habían visto un total de 4 veces y una de esas veces le había gritado mientras que en la otra literalmente había estallado en llamas. Probablemente, no estaba muy lejos de decir que Miya probablemente pensaba en el usuario de fuego como familia, una de sus personas más preciadas. Sin duda, su preocupación por Kagari era tal que probablemente no quería dejar su lado. Era natural que quisiera estar allí cuando Naruto curara al usuario de fuego, no podía culparla por eso. Sin embargo, había muchos otros problemas que agravaban este problema, y ninguno de ellos se resolvía fácilmente. Como el hecho de que lo que Naruto estaba a punto de hacer no era algo que deseara que ninguno de sus inquilinos o incluso sus Sekirei supieran que era capaz de hacer en este momento. Sabía que una parte de ello era solo paranoia. No quería revelar sus habilidades a nadie con quien potencialmente pudiera tener que luchar en algún momento en el futuro. Otra parte era simplemente un hábito. Después de mantener su existencia y todo sobre él en completo secreto para todos, Naruto realmente no sabía cómo confiar más. Claro, le había mostrado a Musubi su técnica de clonación y a Kitsu su Zenin Mode, pero esos habían sido errores de novato que había cometido debido a su confusión y estado sobreemocional causado por el vínculo. Y habiendo cometido ya ese error 2 veces, no tenía deseos de hacerlo de nuevo. Un gemido obligó a Naruto a abrir los ojos de golpe y mirar a su futura paciente. Kagari todavía estaba desmayada, sin embargo, ella, y él había decidido ir con ella porque no podía pensar en Kagari como un hombre con esas mamas en su pecho, estaba obviamente sufriendo. Debía ser particularmente malo si ella todavía podía sentirlo lo suficiente como para gemir de dolor. Naruto no tardó mucho en recuperar el equilibrio, y tardó aún menos en colocar a Kagari en la cama. Lo primero que había que hacer era catalogar todas las quemaduras de Kagari. Tras realizar los sellos manuales necesarios, Naruto activó el jutsu de escaneo médico que había aprendido de Sakura. Con la activación del jutsu, su mano empezó a brillar con un color verde claro, la energía que rodeaba su mano hacía que pareciera que estaba envuelta en llamas verdes. Era un testimonio de lo difícil que era el jutsu para él. Normalmente, se suponía que el brillo verde solo era una ligera capa de chakra que cubría sus manos. Naruto tenía demasiado chakra como para poder controlarlo realmente. Era, con toda honestidad, un milagro que pudiera realizar un jutsu médico. Colocando su mano a unos centímetros por encima del torso de Kagari, Naruto lentamente y con cuidado la pasó de arriba a abajo por su cuerpo. Como sospechaba, tenía una gran cantidad de quemaduras. De hecho, todo su cuerpo estaba cubierto en ese momento por una gran quemadura de primer grado, que se discernía con bastante facilidad a través de una simple visualización. Todo el cuerpo de la usuaria de fuego se había vuelto de un rojo claro en algún momento después de que Akitsu hubiera apagado el fuego de la Sekirei. También había una serie de quemaduras de segundo grado, principalmente a lo largo de su pecho y estómago, pero algunas estaban en sus piernas. El problema final eran las 2 quemaduras de tercer grado, la que había visto en su torso y una que estaba ubicada en la parte interna de su muslo izquierdo. Esas serían las heridas que tenía que curar primero. Ahora que sabía qué heridas tenía Kagari, podía empezar a trabajar en curarla. Lo primero que hizo Naruto fue quitar los restos quemados de la ropa de la usuaria de fuego. Si bien un ninja médico del nivel de Sakura o Tsunade puede ser capaz de curar heridas a través de su ropa, Naruto no tenía ni cerca ese nivel de control. No era un ninja médico, y debido a sus ridículamente grandes reservas de chakra, nunca sería un ninja médico. Para poder usar un jutsu médico en todo su potencial, necesitaba ver la herida que estaba curando.
De lo contrario, todo el jutsu terminaría esparcido por todo el cuerpo del paciente, y aunque algunos podrían pensar que es una buena idea, podría provocar una sobredosis de chakra extraño, lo que a su vez provocaría un grave caso de envenenamiento por chakra. Considerando lo poderoso que era su chakra, algo así podría matar fácilmente al paciente que estaba tratando de curar. Fue cuando Naruto le estaba quitando los pantalones a Kagari que el rubio se vio obligado a hacer una pausa. Bueno, se dijo secamente mientras miraba a la ahora desnudo Sekirei. Ahora sé que ya no es 100% mujer. De hecho, mientras que la mitad superior del cuerpo de Kagari era muy femenina, era la parte inferior la que le permitía saber que Kagari era un hombre, o al menos mitad hombre. Si no fuera por el hecho de que Naruto había visto cosas mucho más raras en su vida, probablemente ya se habría asustado. El rubio suspiró. Un Sekirei travesti, ahora lo he visto todo. Sacudiendo la cabeza, el rubio decidió que era hora de ponerse a trabajar de verdad. Sentándose en la cama, el rubio realizó otra larga serie de sellos manuales. Naruto luego llevó su mano izquierda sobre su corazón y la apretó hasta formar un puño. Una llama verde brotó de su mano, un fuego hecho de energía curativa pura. Respirando profundamente, el rubio inmortal pronto comenzó la larga y ardua tarea de curar a Kagari de bueno, comenzó a curar las quemaduras del usuario de fuego. Empezó con las quemaduras más graves, las dos de tercer grado que había visto. Colocando su mano directamente sobre la quemadura en el torso de Kagari, Naruto cerró los ojos y comenzó a concentrar toda su atención en la tarea en cuestión. Era difícil, mucho más difícil que cualquier otro jutsu que hubiera usado antes. La verdad es que era la primera vez que usaba ninjutsu médico auténtico en mucho tiempo. Sakura puede haberle enseñado las señales con las manos y las teorías, pero rara vez había tenido la oportunidad de usarlas antes. Por supuesto, dado que tenía habilidades regenerativas que eran tan poderosas que podía perder un brazo y no tener que preocuparse por quedar paralizado permanentemente, tenía sentido que rara vez necesitara usar ninjutsu médico. Al abrir los ojos, Naruto centró su atención en la herida que intentaba curar y vio que, para su alivio, la gran quemadura se estaba curando. Era muy fascinante de ver, tenía que admitirlo. La carne agrietada y rota que había sido ennegrecida por el fuego que una vez intentó consumirla estaba comenzando a sanar. La piel que se había quemado y que exponía los músculos debajo se arrastraba lentamente a lo largo del torso de Kagari, los músculos y la grasa debajo que se habían cocinado hasta que se quemaron y agrietaron comenzaron a cerrarse lentamente, la negrura que hacía que toda la quemadura pareciera como si alguien hubiera frotado carbón en la herida comenzó a aclararse, los músculos una vez más adquirieron un color rosa saludable. Naruto tardó alrededor de una hora en terminar de curar la herida, pero cuando terminó, la piel que una vez se quemó ahora estaba intacta y sin imperfecciones. Era como si la quemadura nunca hubiera estado allí para empezar. Naruto continuó trabajando, concentrándose primero en las quemaduras más graves, para luego pasar a las quemaduras más leves y superficiales. Todo el proceso fue muy largo, le llevó casi 4 horas debido a lo difícil que era la tarea para él. No era un sanador, su control del chakra nunca había sido lo suficientemente bueno como para usar muy bien el jutsu de curación, por lo que usarlo para curar una herida de cualquier tipo significaba que tenía que prestar especial atención a lo que estaba haciendo. Requería que concentrara la totalidad de su ser en la tarea del alma de curar para no cometer un error. A pesar de lo arduo de la tarea, Naruto finalmente logró curar a Kagari de todas sus quemaduras. La tarea final era curar a la usuaria de fuego. El anfitrión no tenía mucha variedad, notó Naruto mientras miraba el armario del usuario de fuego. De hecho, el único atuendo que tenía el Sekirei era la combinación de camisa blanca de manga larga y pantalones negros que siempre había usado en la casa. Bueno, eso, y el traje negro con gabardina y máscara facial también estaban allí, pero como no se consideraba ropa de uso diario, Naruto decidió no contarlo como una opción viable para que lo usara el usuario de fuego. Sin ninguna opción, el rubio se vio obligado a agarrar uno de los pares de ropa idénticos y vestir al usuario de fuego con él. Todo el procedimiento de vestir al usuario de fuego con ropa apropiada no solo fue un poco más difícil de lo que Naruto pensó debido al hecho de que Kagari era prácticamente un peso muerto en ese momento, sino también mucho más vergonzoso de lo que pensó que sería, especialmente considerando que no había nadie mirando. Aunque pensó que era porque Kagari no era exactamente un hombre, pero lo suficientemente masculino como para que toda la situación se sintiera incómoda. En realidad, probablemente se volvió aún más incómoda específicamente porque Kagari era solo mitad hombre. Simplemente, había algo que se sentía inherentemente mal con una chica luciendo un pene.
Aún así, a pesar de su vergüenza, Naruto logró ponerle a Kagari un conjunto de ropa y también cubrió al usuario de fuego con la manta de su cama. En realidad, estaba un poco sorprendido de que Kagari tuviera una cama, ya que la mayoría de las casas japonesas solo usaban futones. El propio Naruto pudo haber tenido una cama, pero eso se debía a que se había acostumbrado a ellas mientras vivía en Europa y Estados Unidos. Además, eran mucho más cómodas, especialmente esos nuevos colchones de espuma viscoelástica. Le tomó un momento darse cuenta de lo lejos que se estaban yendo sus pensamientos. El uso del ninjutsu médico durante tanto tiempo debió haberlo agotado más de lo que se había dado cuenta. Si bien sus reservas de chakra estaban prácticamente llenas y podía sentir que se recuperaban a un ritmo inhumano, su agotamiento mental era tal que probablemente podría colapsar e irse a dormir en ese momento. Tal vez debería pensar en tomar una siesta rápida antes de continuar con el resto de su día. Con un suspiro de cansancio, Naruto se levantó de la cama y comenzó a caminar hacia la puerta. Desbloqueó y abrió la puerta y salió. El pasillo estaba vacío, bueno, casi vacío. Fue necesario el tintineo de las cadenas para que se diera cuenta de que Akitsu todavía estaba en el pasillo. La usuaria de hielo se había sentado contra la pared junto a la habitación de Kagari, con la espalda recta mientras estaba sentada en Seiza. Parecía que en el momento en que se abrió la puerta, había centrado su atención en él, lo que explicaría el tintineo de sus cadenas. ¿Has estado aquí todo el tiempo?, preguntó Naruto mientras se giraba para mirar a la mujer. Honestamente, no le sorprendería si ella hubiera estado sentada allí todo el tiempo que él había estado dentro curando a Kagari. Su pregunta fue respondida y sus pensamientos se demostraron correctos cuando la mujer asintió lentamente. Ah, sí, admitió sin dudarlo. Naruto asintió para sí mismo mientras le tendía la mano a la mujer de nieve. Después de un segundo o dos, se dio cuenta de que ella no la había tomado. Al mirar hacia abajo, vio que ella estaba mirando el apéndice confundida, probablemente sin estar muy segura de por qué le estaba ofreciendo la mano. Vamos, Akitsu-chan, dijo, haciendo un gesto con la mano que le había ofrecido. Vamos a levantarte y luego reunirnos con los demás. Akitsu parpadeó y luego extendió lentamente su mano hacia la de él. En el momento en que sus manos se tocaron, sus pálidas mejillas se tornaron de un tono rosa claro. Los labios de Naruto se crisparon levemente mientras ayudaba a la usuaria de hielo a ponerse de pie. La mujer realmente se veía bastante adorable cuando se sonrojaba de esa manera. Normalmente, era bastante imperturbable por lo que había visto hasta ahora, y la única vez que se sonrojaba parecía suceder cuando él estaba involucrado de alguna manera. Aunque le sorprendió lo tímida que podía actuar, considerando que esta era la mujer que a menudo se olvidaba de usar bragas. Entonces, ¿dónde están los otros?, preguntó Naruto mientras cambiaba de tema. Akitsu inclinó la cabeza hacia un lado, luego miró hacia la escalera que estaba al lado de la habitación de Kagari, antes de mirarlo de nuevo. Arriba, respondió con deliberada lentitud. Naruto le frunció el ceño antes de volver su atención hacia las escaleras. Una pequeña sensación de hundimiento apareció en la boca de su estómago. ¿Por qué estarían arriba y no en la sala de estar? Bueno, ¿por qué no subimos las escaleras y los encontramos?, sugirió Naruto mientras comenzaba a caminar. Detrás de él, el traqueteo y el tintineo de las cadenas le hicieron saber que Akitsu había comenzado a seguirlo, sus pasos ligeros apenas hacían ruido en el piso de madera. Casi distraído, Naruto no pudo evitar pensar que la usuaria de hielo sería una ninja capaz si la entrenaban. Antes de que pudiera empezar a subir las escaleras, Naruto escuchó el sonido apresurado de pasos que venían de la misma dirección en la que planeaba ir. Menos de un segundo después, dos de sus Sekirei, Kusano y Musubi, aparecieron en lo alto de las escaleras. Los dos se detuvieron en el momento en que vieron a Naruto, un par de sonrisas casi idénticas aparecieron en sus rostros, justo antes de lanzarse por las escaleras y abordar a Naruto en un abrazo. «Naruto-sama», gritó Musubi mientras casi derribaba a Naruto, chocando contra él y envolviendo sus brazos alrededor del rubio en uno de sus abrazos devastadores. Naruto se tambaleó hacia atrás varios pasos y se vio obligado a reforzar su cuerpo con chakra para evitar que su caja torácica se destrozara. Afortunadamente, estaba bastante acostumbrado a los estallidos espontáneos de afecto de la chica, así como a lo ridículamente fuerte que era. Si no lo estuviera, entonces Naruto podría haber terminado siendo gravemente herido por la chica. A pesar del crujido de sus costillas, el rubio comenzó a devolver el abrazo de la chica. Era en parte instintivo y en parte un esfuerzo consciente de su parte.
Si bien mostrar su afecto a la Sekirei a través del contacto físico se sentía natural, había otra parte que se rebelaba contra eso. Eran las circunstancias desafortunadas de su vida. Ahora que había formado vínculos, era un poco más difícil mostrar verdadero afecto por estas chicas. No eran una aventura de una noche con la que se acostaría y nunca volvería a ver, eran su Sekirei, y eso marcaba toda la diferencia del mundo, diferencias a las que todavía no estaba acostumbrado. Eres increíble. Continuó cantando su primera Sekirei mientras hacía todo lo posible por abrumarlo con afecto. Debajo de Musubi, abrazando su pierna izquierda, Kusano agregó su propio MMHMM. De acuerdo con las palabras de la Sekirei mayor mientras asentía con la cabeza. Naruto parpadeó hacia la pareja, desconcertado mientras se preguntaba qué había hecho para justificar este tipo de reacción de sus chicas. Si bien una parte parecía admirarlo mucho, no había estado cerca de ellas durante las últimas horas. Naturalmente, tenía curiosidad. No puedo creer que hayas logrado curar a Kagari-san de esa manera. Tus poderes son geniales. Naruto realmente debería haber sabido que no debía tentar al destino. Como si le hubieran arrojado encima un balde de agua helada, el rubio sintió que todo su cuerpo se congelaba. Su mente se quedó en blanco durante un segundo completo antes de reiniciarse y tratar de poner las palabras que Musubi acababa de pronunciar en un formato que pudiera entender. ¿Realmente había dicho lo que él creía que había dicho? Pero, ¿cómo podría saber siquiera sobre la forma en que había curado a Kagari? Ella podría haber sabido sobre su capacidad para crear copias corpóreas de sí mismo y transformar a algunas de ellas, pero eso no significaba que hubiera podido llegar a la conclusión de que él también era capaz de curar a las personas. Sin ofender a Musubi, le gustaba, realmente le gustaba, pero ella no era muy aguda cuando se trataba de usar el sentido común y la lógica. Entonces, ¿cómo había logrado averiguar que había curado a Kagari con su ninjutsu médico? La única forma en que podría haberlo hecho era si realmente lo hubiera visto en acción, y la única forma en que podría haberlo visto era si ella estaba allí o... Matsu. Un gruñido escapó de los labios de Naruto cuando se dio cuenta de que Musubi, Kusano y, si tenía razón, todos los demás en la casa excepto a Kipsu, porque ella estaba esperando justo afuera de la puerta, y Kagari, porque ella estaba dormido, sabían sobre su ninjutsu médico. Una vez más, Naruto se había vuelto loco gracias a una Sekirei que reaccionó ante él y decidió ayudar a alguien sin siquiera pensarlo un poco en lo que estaba haciendo. ¿Qué diablos le pasaba? Uno pensaría que después de cometer tantos errores en tan poco tiempo, habría aprendido de sus errores anteriores. Pero no, parecía que a pesar de haber cometido errores numerosas veces, y a pesar de haberse dicho a sí mismo que lo haría mejor, el rubio todavía se encontraba cometiendo errores, y ahora había terminado costándole mucho más de lo que jamás había esperado. Se maldijo a sí mismo por cometer un error de novato, tanto como maldijo a Matsu por espiarlo cuando la única razón por la que había echado a Miya de la habitación era para que nadie supiera sobre sus habilidades. Bueno, él no iba a dejar que ese desaire contra él pasara así como así. Naruto-sama. La voz hizo que la cabeza de Naruto se volviera de golpe hacia Musubi, quien se estremeció bajo su mirada. Parecía que incluso ella podía decir que estaba enojado, tal vez debido al vínculo, aunque por la forma en que su rostro estaba torcido en un gruñido enojado, tal vez ni siquiera lo necesitara. Al principio se preguntó por qué se veía tan asustada y preocupada. Si bien Musubi sin duda había visto lo que había hecho para curar a Kagari, no era como si ella tuviera la culpa. Al menos, Naruto podía estar seguro de saber que la chica era demasiado ingenua para hacer algo tan sutil como espiarlo. El hecho de que ella acabara de bajar y le dijera que esencialmente lo había visto usar ninjutsu médico para curar a alguien de sus quemaduras se lo decía. No fue hasta que realmente vio su reflejo en el espejo que el shinobi eterno se dio cuenta de lo aterradora que era realmente la mirada en su rostro. Al ver el rostro de Kusano, se dio cuenta de que ella también estaba asustada. Además de que ya no estaba pegada a su pierna, se había enterrado en el costado de Musubi y se estaba escondiendo de él. Tranquilízate, Naruto, pensó para sí mismo. Cerrando los ojos, el rubio respiró profundamente, soltó el aire, luego respiró otra vez y también lo soltó. No es culpa de Musubi, ni tampoco de Kusano. Dudo que siquiera se den cuenta de la importancia de lo que han hecho. Son inocentes de todo esto. Después de una última respiración temblorosa, Naruto sintió que estaba lo suficientemente tranquilo y abrió los ojos para mirar a Musubi nuevamente.
Una vez más, la chica con ropa de doncella del santuario se estremeció un poco, aunque parecía ser más un reflejo debido a lo enojado que se había visto antes que por la mirada en sus ojos ahora. Musubi-chan, dijo Naruto con lo que esperaba que fuera una voz tranquila y paciente. ¿Podrías tú y Akitsu-san llevar a Kusano contigo y limpiarla en el baño? Necesito hablar con Matsu-chan a solas por un momento. Afortunadamente, las palabras de la rubia parecieron ser suficientes para sacar a la chica de cualquier miedo inherente que pudiera haber estado sintiendo. Por supuesto, Naruto-sama. Dijo la chica emocionada, golpeando su puño izquierdo en la palma abierta de su mano derecha. Akitsu-san y yo limpiaremos a Kusano de inmediato. Ahora mucho más tranquilo que antes, Naruto logró darles una sonrisa a Akitsu y Musubi, lo que hizo que el primero se sonrojara y la segunda también sonriera. Gracias, les dijo, antes de arrodillarse junto a Kusano. La niña todavía estaba enterrada en el muslo de Musubi, aunque su ojo izquierdo echaba vistazos ocasionales para ver qué estaba pasando. Cuando sus ojos se encontraron, ella gritó y enterró su rostro en la pierna cubierta por la falda nuevamente. Naruto sintió que se estremecía al darse cuenta de que había causado que la niña sintiera el mismo miedo que Yomi una vez tuvo. Le hizo sentir mal del estómago. Lo siento, se disculpó. Al oír su voz, la niña asomó la cabeza una vez más para mirarlo. Naruto dejó que una pequeña sonrisa se extendiera por su rostro, la mejor que pudo lograr dadas las circunstancias, y lentamente levantó la mano para alborotar el cabello de la niña. Quiero que sepas que no estoy enojado contigo, ni con Musubi ni con Akitsu. Así que, por favor, no me tengas miedo, nunca haría nada para lastimarte. Lo prometo. Tal vez fue un testimonio de la determinación de Naruto de ser un mejor Ashikabi y dejar que las chicas entraran en su corazón, que en realidad fuera capaz de disculparse tan fácilmente después de enojarse tanto. Probablemente, tenía algo que ver con el vínculo, lo sabía, pero en ese momento Naruto solo podía sentir que tener el vínculo en este momento era algo bueno. Mientras que la mayoría de las veces es simplemente una carga no deseada, actualmente era una pequeña bendición disfrazada, ya que permitía que el flujo de emociones fuera entre él y su Sekirei, haciéndole saber exactamente qué estaba mal con las chicas con las que estaba vinculado. Una de las cosas que Naruto había descubierto acerca del vínculo de los Sekirei era que el vínculo generalmente actuaba en ambos sentidos. No solo le permitía experimentar las emociones de sus Sekirei, sino que muchas veces ellos también sabían cómo se sentía. Sin embargo, la mayoría de las veces el chakra de Naruto, la misma cosa a la que sus Sekirei se habían aferrado para formar el vínculo, era sorprendentemente lo que interfería en su capacidad de sentir sus emociones. Naruto creía que tenía algo que ver con la naturaleza de su chakra, pero la única vez que sus Sekirei realmente sentían lo que él sentía era cuando experimentaba niveles extremos de altibajos emocionales, a diferencia de su caso, donde sentía a sus Sekirei constantemente. Era algo por lo que estaba agradecido, porque significaba que podía controlar lo que sentían de él cuando quería ocultar sus propias emociones para no perturbarlos. En ese momento, estaba usando ese vínculo para hacerle saber a la niña que no estaba enojado con ella, impulsándola a creer eso para que pudiera sentirlo y saber que era verdad. Kusano lo miró, parpadeando mientras registraba los sentimientos que él estaba enviando a través de su vínculo. Luego se sonrojó y miró los dedos de sus pies. Entonces, ¿no estás enfadado conmigo?, preguntó, mirándolo a los ojos solo ocasionalmente. Con esos grandes ojos verdes mirándolo desde debajo de su desaliñado cabello rubio, Kusano parecía alcanzar un nivel de ternura que no había existido antes. Sin duda, si fuera una mujer, Naruto estaría gritando kawaii a todo pulmón e intentaría quitarle la vida a la chica verde. Tal como estaban las cosas, Naruto no era una mujer y tenía mucho más autocontrol que eso. Todo lo que hizo fue sonreírle a la chica y sacudir la cabeza. Por supuesto que no, le dijo. ¿Cómo podría estar enojado con una niña tan linda? Las palabras de Naruto parecieron mejorar todo, para su alivio, ya que la niña dejó de esconderse detrás de la pierna de Musubi y trató de derribarlo con un abrazo. Afortunadamente para él, el rubio no era un debilucho de 40 libras, y por lo tanto ni siquiera se movió cuando dejó que la chica verde enterrara su rostro en su pecho. Sin embargo, dudó un segundo o dos antes de devolver el abrazo. A pesar de su promesa de hacerlo mejor, Naruto todavía no estaba del todo acostumbrado a la intimidad física. Era extraño, había dejado que su Sekirei sin Kusano lo besara todo lo que quisiera, Musubi en particular parecía aprovechar cada oportunidad que podía para hacerlo.
Incluso entonces, había hecho todo lo posible para mantenerlos a todos ocupados para que ninguno de los dos pensara en intentar iniciar el contacto físico. El propio Naruto nunca había iniciado un beso fuera del momento en que una Musubi desnuda había caído sobre él en el hotel que había alquilado primero, y su abrazo con Akitsu. En ese momento, el único momento en que eran realmente íntimos era cuando todos dormían juntos, porque simplemente no había podido salir de ese arreglo en particular. Musubi, y en menor medida Akitsu, eran bastante inflexibles en cuanto a que durmiera con ellos. Incluso entonces, Naruto a menudo se levantaba antes que cualquiera de ellos y se levantaba de la cama antes de que se despertaran. Te amo tanto, Oni-chan. Naruto hizo una mueca ante la declaración de la niña. No era lo espeluznante lo que le molestaba. Sabía que en ese momento Kusano solo lo veía como su Oni-chan, por lo que generalmente podía ignorar la extrañeza del comentario. Era el te amo lo que le molestaba. Al igual que con Musubi, Naruto todavía no podía decirlo, o tal vez simplemente se negaba a decirlo. Gracias, Q, le dijo Naruto, en cambio, tirando de la chica un poco hacia atrás para poder alborotarle el cabello. Kusano le sonrió radiante mientras le dedicaba una pequeña sonrisa. Ahora, ¿por qué no vas a bañarte con Mu-chan y Aki-chan? Tengo que hablar con algunas personas sobre algo llamado cortesía común. Fue realmente un testimonio del efecto calmante que Susekirei parecía tener sobre él que el rubio ni siquiera se moviera cuando terminó su última oración. Eso, o tal vez simplemente no quería que Kusano supiera lo que quería decir cuando dijo hablar. ¿Cortesía común? Musubi parpadeó, llevándose el dedo índice a los labios mientras adoptaba una mirada pensativa. ¿Es eso como sentido común y discreción? Porque nunca había oído hablar de eso antes. Naruto dio un suspiro cansado, pero aparte de eso no dio ninguna reacción a la pregunta de la chica. A estas alturas ya se había acostumbrado a que Musubi careciera de conocimientos en lo que se refiere a normas sociales y sentido común, así que eso ya no le molestaba. No, Musubi-chan, le respondió, levantándose una vez más después de soltar a la pequeña rubia. Si bien es similar al sentido común, no tiene nada que ver con la discreción. Comenzaré a enseñarte sobre eso un poco más tarde, ¿de acuerdo? Eso pareció ser suficiente para Musubi, porque le dijo en voz alta. Bien. Antes de agarrar la mano de Kusano y comenzar a caminar. Nos vemos más tarde, Naruto-sama. Gritó, devolviéndole el saludo mientras caminaba por el pasillo. Naruto le devolvió el saludo antes de soltar un suspiro cansado. El pequeño intercambio entre él y Susekirei lo había obligado a dejar salir la mayor parte de la ira, y ahora estaba cansado. Se preguntó si tal vez debería posponer el trato con Matsu y Miya por hoy y hacerlo por la mañana, antes de sacudirse ese pensamiento de la cabeza. No, decidió, sería mejor si se sacaba esto de encima ahora, de lo contrario no podría dormir esta noche. El sonido de las cadenas hizo que Naruto parpadeara. Al darse la vuelta, vio que Akitsu seguía de pie detrás de él, mirándolo como si estuviera esperando algo de él. Le tomó un momento, pero finalmente se dio cuenta de lo que ella quería. Te veré después de que salgas del baño, Akitsu-chan, le dijo a la mujer de nieve, ofreciéndole una sonrisa. Akitsu se sonrojó y luego miró hacia otro lado. Sí, dijo ella, probablemente reconociendo sus palabras, aunque Naruto nunca había estado muy seguro. De la misma manera lenta en que hace casi todo, Akitsu se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo hacia la casa de baños. El tintineo de sus cadenas era lo único que Naruto podía escuchar. Suspirando, Naruto apoyó la barbilla en la mano izquierda y comenzó a usar dicho apéndice para hacer crujir el cuello de un lado a otro. El sonido de múltiples chasquidos resonó en la acústica del salón. Ahora que no tenía nada que lo distrajera de lo que tenía que hacer, el rubio decidió que era hora de confrontar a Matsu sobre su uso de cámaras espía en Maison Izumo. No pasó mucho tiempo antes de que Naruto se encontrara de pie frente a la entrada secreta de la habitación de Matsu. Sin dudarlo un momento, el rubio puso una mano en la puerta y la abrió mientras entraba. Matsu estaba allí, tal como él esperaba. Ella lo miraba de manera resignada, lo que significaba que de alguna manera había escuchado la conversación de abajo y sabía que él no estaba contento con ella. No le sorprendería que ella también tuviera cámaras espía instaladas allí. Una mirada alrededor de la habitación también le mostró el monitor que había usado para espiarlo cuando curó a Kagari. Todavía mostraba el interior de la habitación de Kagari, podía ver al usuario de fuego acostado en la cama. A juzgar por el ángulo de la cámara, era la vista perfecta para observarlo cuando usaba su ninjutsu médico.
El hecho de que ella ni siquiera se hubiera molestado en ocultar la pantalla le decía mucho, probablemente más de lo que Matsu podía siquiera imaginar. En primer lugar, estaba claro que Matsu ya sabía que él sabía que ella lo había estado espiando, y obviamente sintió que al no ocultar ese hecho le demostraría que no había tenido malas intenciones con eso. En segundo lugar, la expresión de su rostro le decía que lo que fuera que ella hubiera esperado ver mientras lo espiaba, lo que él había hecho no era eso. Probablemente, estaba sorprendida por su habilidad, o al menos confundida. Tal vez esperaba que al demostrar que no tenía malas intenciones cuando lo había espiado, él respondería las preguntas que sin duda estaban rebosando en su mente. Estoy extremadamente decepcionado de ti, Matsu, dijo Naruto en un tono frío que hizo que la pelirroja se estremeciera. Hubo una razón por la que no dejé que Miya entrara a la habitación mientras curaba a Kagari. ¿No se te ocurrió que tal vez, al igual que Miya, tengo cosas sobre mí que deseo mantener en secreto? No le dio la oportunidad de responder a su pregunta. Había sido retórica de todos modos. ¿Qué pudo haberte poseído para espiarme mientras intentaba ayudar a uno de tus amigos? Matsu hizo una mueca, pero no se apartó de él cuando mencionó lo que había estado haciendo. Naruto-san es una persona muy misteriosa, dijo, usando el sufijo san más respetuoso por primera vez desde que la conoció. Eso solo demostró lo seria que sabía que era la situación en ese momento. Incluso cuando Naruto había estado discutiendo el plan Sekirei con ella todavía lo había llamado Naruto-tan. Al quitarse las gafas, un cambio pareció apoderarse de Matsu. Sin las lentes redondas, su rostro parecía más delgado, lo que realzaba sus rasgos ya atractivos y la hacía parecer más madura que la Sekirei infantil que había conocido durante todo un día. El cambio fue tan sorprendente que casi fue suficiente para hacer que Naruto se olvidara de por qué había venido aquí en primer lugar. Por un momento, todo en lo que podía pensar era en lo hermosa que era la mujer que tenía frente a él. Una pequeña sacudida del rojo logró ayudarlo a deshacerse de los pensamientos, lo que le permitió concentrarse en Matsu mientras hablaba. Parece que finalmente se está tomando las cosas en serio y está haciendo todo lo posible por aprender sobre el plan Sekirei y ser un buen Ashikabi, pero Naruto-san sigue siendo una persona muy misteriosa. Sabemos muy poco sobre él. Matsu hizo una pausa, aparentemente pensativa, como si estuviera tratando de decidir si debía o no admitir la siguiente parte. La pausa no duró mucho. Naruto-san no sabe esto, pero cuando llegó por primera vez a Shinto Teito causó un gran revuelo. El rubio en cuestión levantó la ceja derecha, pero no interrumpió mientras el pelirrojo hablaba. Cuando su perfil apareció en la base de datos de Envy en el aeropuerto, Minaka puso casi todos los recursos de Envy en investigar a Naruto-san. Eso llamó la atención de Naruto. Entrecerrando los ojos, el rubio recordó la conversación telefónica que había tenido con el presidente de Envy. Minaka lo había llamado Minato, el nombre que había usado por última vez. Naruto siempre se había preguntado desde ese primer encuentro cómo Minaka había logrado conectar a Minato Namikaze con él, hasta donde él sabía, el presidente de Envy ni siquiera había estado vivo cuando había usado ese nombre. Y Naruto siempre se aseguraba de que cualquier información que la gente pudiera tener sobre él desapareciera mucho antes de que pudiera llegar a la web. ¿Eso significaba que había cometido un error en algún momento? ¿Había habido una filtración, o un error, y la información sobre él que debería haber sido borrada de los tejidos mismos de la existencia logró llegar a Internet? Era posible, supuso. Después de todo, con los recientes avances en tecnología, había una variedad de medios para filmar o fotografiar a las personas sin que lo supieran. Los objetos inanimados no tenían intención, por lo que incluso alguien como Naruto no sabría cuándo lo estaban observando. Era muy posible que su imagen hubiera sido tomada en algún momento en el futuro, una pequeña instantánea en una tienda de comestibles, un video de él en un banco, incluso una foto de algo con lo que no tenía nada que ver, pero en el que estaba por mala suerte, podría haberlo delatado. Incluso con la gran red que había creado para mantener su existencia fuera de la vista de todos, era imposible destruir cada pizca de evidencia que existía. Era, en cierto modo, similar a la descripción de Matsu de la invasión de la isla Kamikura. Sin embargo, eso ahora dejó a Naruto con otra pregunta. ¿Cómo sabes eso? Preguntó, entrecerrando los ojos hacia la pelirroja. Matsu parecía haber esperado esto, porque en el momento en que preguntó, ella se dio la vuelta y comenzó a escribir en su teclado. Al principio, Naruto frunció el ceño, preguntándose qué estaba haciendo cuando la pantalla comenzó a recorrer una lista de imágenes antes de detenerse en la suya.
Reconoció lo que la pantalla le mostraba como una plantilla de perfil, su imagen estaba en el lado izquierdo de la pantalla, y en el derecho había información general sobre él: nombre, edad, peso, altura, color de cabello y ojos, y alas de Sekirei, así como información general que uno podría esperar de un perfil, aunque había mucha información incompleta en él, cosas como un perfil de personalidad y varios otros aspectos clave de información que Naruto habría considerado el estándar al recopilar información. Uzumaki Naruto, edad 18, altura 195 centímetros, peso 91 kilogramos, complexión atlética y delgada, color de pelo rubio, color de ojos azules, alas de Sekirei. Número 88, Musubi, número 7, Akitsu, número 108, Kusano, y número 02, Matsu, padres fallecidos. Nacido en Osaka, Japón, en una familia adinerada, Uzumaki Naruto se quedó con una editorial de varios miles de millones de yenes que fue responsable de crear la serie de libros Icha Icha cuando su padre murió de un caso grave de influenza en 2005 y su madre murió en un accidente automovilístico en el año 2012. Después de completar la escuela secundaria, dejó Japón para viajar por el mundo y terminó yendo a la Universidad de Harvard, donde recibió su maestría en cine y teatro. Después de graduarse con un GPA de 4.0, dejó Estados Unidos y regresó a Shinto-Teito, Japón, y ahora vive en Maison Izumo. Mientras Matsu enumeraba toda la información sobre él que había en la pantalla, Naruto se encontró frunciendo el ceño. Todo ese perfil era falso, y solo la información sobre su apariencia física, su Sekirei alado, donde vivía y la muerte de sus padres era real. Incluso entonces, lo único real sobre la muerte de sus padres era el hecho de que estaban muertos. Todo lo demás en esa pantalla era una mentira cuidadosamente elaborada que resistiría incluso la investigación más exhaustiva. Incluso había tenido en cuenta a sus padres y a la editorial. Toad Sage Incorporated era el nombre de la editorial, y había sido una empresa familiar durante más de 500 años. Con sede en Japón, la editorial tenía varias fachadas, pequeñas editoriales que Naruto había comprado a lo largo de los años e integrado en su propio negocio. De esa manera, le resultaría más fácil publicar su trabajo sin tener que pasar constantemente por los canales normales y posiblemente que alguien se diera cuenta de que el mismo tipo que había publicado una historia hace 20 años no había envejecido ni un solo día. De esta manera, Naruto podía ir a cualquiera de las 200 editoriales que poseía en todo el mundo para publicar su trabajo. A menudo, pasaba tiempo en una empresa durante varios años, luego pasaba a la siguiente, y para cuando volvía a esa misma forma de publicación, la gente que había conocido primero ya estaba muerta y no tenía que preocuparse de que la gente lo reconociera. Era una forma ingeniosa de asegurarse de poder publicar su trabajo, permanecer anónimo y hacer que la gente pensara que todos esos libros eran el trabajo de una familia que simplemente había transmitido sus historias de una generación a la siguiente. Por otro lado, sus padres eran un conjunto de clones especiales que Naruto había creado con un enje permanente. Los que había usado esta vez se basaban en sus padres reales, Minato y Kusina, aunque no habían sido nombrados así, y habían sido reforzados con una combinación de sellos que fueron diseñados para atraer energía natural y mejorar los clones, haciéndolos no solo durar para siempre y no desaparecer con un estallido, sino que tampoco desaparecieran inmediatamente después de que mueran. De esa manera no se levantan sospechas cuando nadie puede encontrar un cuerpo. Una vez que sus padres murieran, Naruto se dedicaría a crear una personalidad que coincidiera con la información que ya estaba en las bases de datos que se encuentran dentro de los diversos gobiernos e Internet, utilizando los muchos contactos que tenía. El plan en sí era extremadamente detallado y lo suficientemente completo como para que nadie pudiera encontrar una grieta en los antecedentes que había proporcionado. Es bastante información, empezó Naruto, con un tono de impaciencia en su voz. Pero eso no me dice lo que quiero saber. Dame un segundo, dijo Matsu mientras seguía escribiendo. Tengo que buscar el resto de lo que encontró Minaka. Mientras sus dedos seguían moviéndose, el perfil de Naruto se movió hacia un lado y se hizo un poco más pequeño, lo suficientemente pequeño como para que otro perfil pudiera caber justo al lado, se dio cuenta Naruto. Y ahí. Con un último clic del teclado, apareció otro perfil, uno que Naruto reconoció de inmediato. Después de todo, ¿cómo no iba a reconocerse a sí mismo? La imagen en sí era ligeramente diferente, le faltaban las 6 marcas de bigotes que tenía ahora y los ojos estaban un poco más estrechos, pero la imagen en sí era inequívocamente él. Tampoco era como la imagen de perfil, que simplemente mostraba una vista frontal de la mitad superior de su cuerpo, en otras palabras, una foto policial.
Esta imagen en particular parecía haber sido tomada con una fotografía antigua de mediados de la década de 1900, probablemente alrededor de 1945 o tal vez a fines de la década de 1960. Estaba un poco granulada y parecía vieja. Podía ver por la forma en que los bordes de la imagen estaban deshilachados y rasgados que debía haber sido fotocopiada. A pesar de eso, la imagen todavía era fácilmente reconocible. En otro esfuerzo por mantenerse oculto, Naruto había recurrido a una forma modificada de Enge para poder permanecer disfrazado indefinidamente. Muchas veces solo modificaba un poco su apariencia, se deshacía de sus bigotes, cambiaba el color de sus ojos o cabello. La mayoría de las personas nunca se tomaban el tiempo de mirar a otra persona con gran detalle. Por lo general, solo recordaban los rasgos faciales clave, el cabello, los ojos, la nariz y cualquier marca de nacimiento que pudiera ser visible, como sus bigotes o un lunar. Podía cambiar su apariencia por completo, por supuesto. Lo había hecho varias veces antes, pero debido a la forma en que mantenía su fachada de pertenecer a una familia de autores para seguir escribiendo y publicando sus libros, Naruto rara vez se transformaba por completo en otra persona. Puede que lo ocultara mucho mejor, pero simplemente no era pragmático. La imagen que tenía ante él ahora parecía refutar su idea original y le hizo preguntarse si tal vez debería haber usado su Enge para cambiar toda su apariencia. Namikaze Minato, dijo Matsu, usando el nombre que había usado en ese entonces. Edad. Fallecido, altura. 195 centímetros, peso. 91 kilogramos, complexión. Delgada y atlética, color de cabello. Rojo, color de ojos. Verdes. No hay otra información disponible. La pelirroja se giró para mirarlo, su expresión era una mezcla entre sombría y seria. Cuando Minaka comenzó a buscar información sobre ti, sentí curiosidad y decidí buscar toda la información que pudiera sobre ti. Me tomó un tiempo obtener esta información. Minaka la había escondido en un archivo altamente encriptado con casi tantas precauciones de seguridad como la información sobre los escuadrones de primera y segunda disciplina. La primera y segunda encarnación del escuadrón de disciplina, Minaka había hecho todo lo posible para borrar u ocultar todos los datos relacionados con ellos. La única razón por la que Naruto sabía sobre la primera generación era por Matsu, y lo único que sabía sobre la segunda encarnación eran sus miembros. El número 04, Karasuba había sido miembro de la segunda encarnación, era parte de la primera encarnación y actualmente era el líder de la tercera encarnación. Solo había habido otro miembro de la segunda generación, el número 08, Yume, y Matsu no había podido obtener ninguna información sobre ella excepto que estaba fallecida. Naruto le había dicho a Matsu que siguiera buscando toda la información que pudiera sobre la segunda generación, pero honestamente esperaba que terminara siendo un callejón sin salida. Los archivos que impedían que Matsu accediera a cualquier información además de la que ya habían encontrado sobre la segunda generación eran increíblemente complejos, y ni siquiera la increíble habilidad de la pelirroja para piratear y controlar cualquier dispositivo electrónico de forma remota parecía ser incapaz de superar los cifrados. Tal vez si tuviera contacto directo con la computadora central podría hacerlo, pero Naruto no quería tener que colarse en B solo para obtener información sobre un grupo que ya no existía. Centrándose en la tarea en cuestión, si los archivos que contenían información sobre Namikaze Minato estaban tan seguros como el escuadrón de disciplina secundario, entonces era un milagro que Matsu hubiera logrado acceder a ellos, y un testimonio de su determinación por conseguirlos. Debió haberle llevado varias horas de trabajo sin parar para poder superar la seguridad que el presidente Denbi había erigido a su alrededor. Namikaze Minato se parece exactamente a Naruto-san, solo que sin los bigotes. A pesar de eso, no se muestra que esté relacionado con Naruto-san de ninguna manera, dijo Matsu, con sus ojos ahora centrados únicamente en Naruto. Minaka parece haber establecido una conexión con ustedes dos a pesar de eso. Podría tener algo que ver con la información que no pude obtener, solo tuve tiempo suficiente para descargar esto antes de que un programa de protección de seguridad intentara rastrear la conexión que estaba usando para hackear su sistema y me obligara a apagar mis computadoras. Intenté ingresar nuevamente, pero fue imposible después de eso. ¿Y sentiste curiosidad por mí porque pensaste que había algún tipo de conexión entre este Namikaze Minato y yo?, afirmó Naruto. ¿Es eso? Matsu asintió. Minaka puede ser un monstruo, y puede que incluso esté loco, pero es muy inteligente y nunca hace nada sin razón. Naruto hizo una mueca cuando lo que ella dijo quedó claro. Si Minaka pensaba que había algún tipo de conexión entre él y Minato, entonces probablemente la había.
Lo peor de toda esta situación era que ambos tenían razón. Naruto y Minato estaban conectados porque Naruto era Minato y simplemente cambió su nombre después de fingir su muerte quemando la casa en la que había estado viviendo y usando un muñeco cadáver para hacer creer a la gente que había muerto en el incendio. Por un momento todo quedó en silencio. Matsu lo miraba fijamente, obviamente esperando que respondiera, y Naruto intentaba decidir qué debía decir. Su primer pensamiento fue mentir, naturalmente. Nunca le había confiado a nadie esta información, en el transcurso de los muchos miles de años que había estado vivo, nunca le había contado a nadie sobre su inmortalidad, ni siquiera lo había insinuado. Claro, al principio algunas personas se habían enterado por accidente, pero nunca lo habían descubierto por algo que él les dijera. A estas alturas, mentir era casi un instinto para el rubio. Su segundo pensamiento fue no decirle la verdad sobre lo que había encontrado, pero tal vez darle un poco de información. Ella era su Sekirei, después de todo. Y más que nada, sabía por lo que le habían dicho la noche anterior que cuando un Sekirei se vinculaba con un Ashikabi, prácticamente se dedicaban a la seguridad y felicidad de ese Ashikabi. Ahora bien, Naruto todavía no confiaba en Matsu, no después de lo que había hecho. Ir a sus espaldas para investigarlo. Al mismo tiempo, no estaba realmente seguro de poder culparla. Dado todo lo que acababa de aprender, podía entender su curiosidad por él, y no era como si le hubiera prohibido expresamente que lo investigara, o incluso que lo espiara. Si bien una parte de él estaba molesto porque ella lo espiara para averiguar algo cuando podría haber preguntado, aunque si se lo había dicho o no era una historia completamente diferente, otra también sabía que era hipócrita de su parte enojarse tanto cuando a menudo hacía lo mismo. Después de todo, no había pasado décadas obteniendo información sucia de cada gobierno y figura política poderosa del mundo. Lo que Matsu estaba haciendo no era diferente a lo que él mismo había hecho tantas veces en el pasado, la única excepción era que sus razones para hacer lo que hizo eran muy diferentes a las suyas. Por lo que él entendía, la investigación de Matsu sobre él había sido, al principio, simple curiosidad debido al interés poco saludable que Minaka tenía en él. Ahora, sin embargo, su deseo de aprender más probablemente se debía simplemente a que quería saber más sobre su Ashikabi. Incluso él tenía que admitir que era una figura misteriosa para muchos, después de todo, Naruto se había convertido en un ser misterioso y enigmático. No quería que la gente supiera sobre él, al menos sobre su verdadero yo, y por eso había dejado un rastro para que otros lo siguieran. Por supuesto, la mayoría de la gente habría encontrado el rastro de información que les había dado y simplemente habrían dejado las cosas así. Con Minaka encontrando más de lo que Naruto hubiera esperado que alguien encontrara, y Matsu descubriéndolo, probablemente eso la había llevado a querer aprender más sobre él. Incluso se podría teorizar que la razón por la que la pelirroja reaccionó ante él se debió a lo que había aprendido de la base de datos de Envy, aunque no había pruebas para probar o refutar tal teoría. Con todos estos pensamientos pasando por su mente uno tras otro, Naruto decidió qué le diría a Matsu y cómo lo diría. Y no podías haberme preguntado simplemente por qué. Naruto se quedó en silencio, esperando una respuesta. Era el primer paso en su proceso, hacer que Matsu se diera cuenta de que no necesitaba usar subterfugios con él cuando quería algo que la hiciera sentir culpable. Matsu hizo una mueca ante sus palabras, pero se mantuvo decidido. ¿Naruto-san me habría respondido si le hubiera preguntado? No al principio, admitió Naruto, dando el segundo paso. Tienes que entender, Matsu, que tengo muchos secretos, y muchas personas habrían muerto y han muerto tratando de obtener esos secretos. Sin embargo, te los habría revelado, con el tiempo. La mirada fría que le dirigió a Matsu después de este pronunciamiento envió un escalofrío por la columna vertebral del pelirrojo. Debes saber esto, Matsu, no me gusta que la gente me espíe. Así como Miya tiene sus secretos que ni siquiera tú me revelarías voluntariamente, también tienes secretos que a mí me incomoda revelar. No hagas que me arrepienta de haberte atacado espiándome u obligándome a revelar algo que no quisiera. Naruto sabía que las palabras eran duras, quizá demasiado duras. Pero necesitaba que Matsu comprendiera la gravedad de la situación. No le había informado antes de que no quería que ella husmeara en su pasado, por lo que Naruto no podía castigarla de verdad por espiarlo cuando había curado a Kagari. Al mismo tiempo, ella necesitaba saber que los secretos que él poseía eran algo que no quería que ella investigara, por el bien de ambos. Naruto no estaba dispuesto a revelar ninguno de sus secretos, especialmente ahora, y no les haría ningún bien a ninguno de los dos que Matsu siguiera investigando su pasado. En muchos sentidos, Matsu tenía mucha suerte de ser su Sekirei.
Cuando se trataba de proteger sus secretos, Naruto siempre había sido despiadado. Minaka no era la primera en haber descubierto algo sobre él que el rubio no quería que saliera a la luz. Si bien era algo poco común, había sucedido algunas veces en el pasado. Ninguna de esas personas que descubrían información que pudiera amenazar con revelar su existencia vivían por mucho tiempo. Era muy fácil matar a una persona y disfrazarlo como un accidente, o envenenar a alguien con una marca especial de veneno que no afectara al cuerpo durante un mes después de ser ingerido, y cuando finalmente reaccionaba, hacer que pareciera que había muerto de un ataque cardíaco. Naruto había desarrollado y perfeccionado el acto de matar y lo había convertido en una forma de arte. Y no eran solo las personas que habían descubierto su secreto las que a menudo perdían la vida. Naruto tampoco estaba dispuesto a dejar que viviera nadie cercano a la persona que lo descubrió. Familiares, amigos, cualquiera que Naruto sospechara que la persona que descubrió su secreto podría haberle contado, también fue asesinado y todo el incidente fue encubierto sin ninguna prueba de que habían sido asesinados. Fue despiadado y muchas personas probablemente lo denunciarían como la cosa más inmoral que alguien podría hacer. Lo que solo demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar Naruto para proteger su identidad. Lo entiendo, Ashikabi-sama, tartamudeó Matsu solo un poco, dejándole claro a Naruto que había dejado en claro su punto. Bien, dijo Naruto asintiendo. Quiero que empieces con los perfiles de los Ashikabi y Sekirei. Comienza con Iga Izumi y todos sus Sekirei y luego avanza hacia abajo en la lista en función de cuántos Sekirei tiene un Ashikabi. Por supuesto, respondió Matsu mientras Naruto comenzaba a irse. Sin embargo, justo cuando llegó a la entrada de su habitación, la rubia se detuvo y luego se dio la vuelta. Además, espero que quites todas las cámaras espía que están en mi habitación, la de Kagari y la de los baños, le ordenó, provocando una mueca de dolor mucho mayor en la chica. Naruto no estaba seguro de si eso se debía a que estaba echando sal sobre la herida que había abierto o porque eso significaría que ella no podría espiarlo mientras se bañaba, pero al final no importaba. Esta era una prueba para ella. Naruto haría su propio barrido la próxima semana solo para asegurarse de que todas las áreas que había designado estuvieran libres de cámaras. Si no, entonces significaría que no podría confiar en Matsu, y que solo podría confiar en ella para la recopilación de información, e incluso entonces sería mejor realizar sus propias investigaciones para asegurarse de que su trabajo fuera preciso. Esta podría considerarse su oportunidad de demostrarle su sinceridad. Sí, Ashikabi-sama, dijo la voz de Matsu justo cuando Naruto terminaba de caminar hacia la entrada. Volteó la cabeza una vez más para mirar al pelirrojo, asintió y se fue. Todavía tenía que hablar con una persona más antes de dar por finalizado el día. Besos y abrazos. Ella ya sabía que él vendría. Cuando sonó el golpe en la puerta dentro de su habitación, Asama Miya ya sabía exactamente quién estaría allí. Levantándose de donde había estado sentada frente al altar dedicado a su esposo, la casera de Maison Izumo caminó lentamente hacia la puerta. Sus pasos eran medidos, sin prisa, como si no estuviera realmente preocupada por la conversación que estaba a punto de tener lugar. Al abrir la puerta, Miya vio por primera vez a la persona que estaba al otro lado. El rubio que tenía delante parecía frío, y no del tipo que provocaba el frío. 2 trozos de hielo glacial estaban colocados en un rostro que estaba tan muerto que un cadáver parecería más emocional. La frialdad de su hielo y su rostro inexpresivo planteaban un contraste sorprendente con todas las otras veces que había visto a Naruto. Lo había visto feliz, relajado y juguetón, y frustrado, enojado y perdido. Esta nueva apariencia no se parecía en nada a nada que hubiera visto antes. Al menos en él. Sin embargo, la expresión de su rostro me resultaba familiar. La propia Miya había lucido esa mirada muchos años atrás, antes de enamorarse. Naruto-san, dijo Miya en un tono suave, usando el sufijo más respetuoso para dirigirse a él. Ahora no era el momento para comentarios juguetones ni bromas. Abrió la puerta un poco más y se hizo a un lado para darle acceso al rubio a su habitación. ¿No quieres entrar? El ceño fruncido se dibujó en el rostro de la rubia, la única señal de emoción que había. Por la ligera inclinación de su cabeza, le quedó claro que Naruto estaba pensando, probablemente si debía aceptar o no su oferta. Hubo una ligera inclinación de cabeza por un solo segundo, luego asintió y se permitió entrar por la puerta. Miya cerró la puerta detrás del rubio tan pronto como entró. Naruto aprovechó ese momento para echar un vistazo a la habitación. La habitación de Miya no era tan diferente de las demás en Maison Izumo, el mismo suelo de tatami verde, las mismas paredes de papel blanco y una ventana cerca del lado opuesto de la entrada.
En realidad, las únicas diferencias entre esta habitación y todas las demás era que era más grande y contenía los objetos personales de Miya. El objeto que atrajo la mayor parte de la atención de Naruto fue el santuario en un lado de la habitación. Lo reconoció como un santuario utilizado para honrar a los muertos según las costumbres japonesas. Encima del santuario estaba la imagen de un hombre con cabello blanco desordenado y ojos grises que Naruto dedujo correctamente que era el esposo de Miya. El incienso que había encendido hace un rato todavía ardía abiertamente, enviando pequeñas corrientes de humo que flotaban perezosamente en la habitación. Por un momento todo quedó en silencio mientras Miya pasaba junto a él y se dirigía al centro de la pista, donde se sentó una vez más, colocó las manos en su regazo y luego lo miró. Su mirada la clavó en la de ella con una intensidad que a Miya le pareció extrañamente fascinante y aterradora a la vez. Este hombre no mostraba ningún miedo de mirarla con enojo, algo que cualquiera que tuviera la más mínima idea de quién era ella nunca haría. Ni siquiera su enemigo más odiado era tan estúpido. A medida que el silencio crecía, Miya decidió que sería ella quien lo rompería. Supongo que deseas hablar conmigo sobre lo que pasó esta noche, dejó su pregunta vaga, aunque ya estaba segura de que sabía la razón por la que Naruto estaba allí, no quería ser presuntuosa y decir algo que terminara mal. El rubio que tenía delante permaneció en silencio durante un minuto entero, la intensidad de sus ojos no disminuyó. Miya soportó su escrutinio lo mejor que pudo, y ayudó que él no estuviera usando esa cosa que había logrado invocar la última vez. Finalmente, después de que transcurriera el minuto, preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y ella supo exactamente de qué estaba hablando. Era difícil no hacerlo, después de todo. La única pregunta era, ¿cómo debería responder? Como dije antes, Naruto-san, comenzó con voz lenta y cuidadosa, como si quisiera asegurarse de que no hubiera forma de que el rubio malinterpretara sus palabras. Esta es mi casa, y mientras seas un invitado en esta casa, espero que me obedezcas. Sus ojos morados se entrecerraron levemente. No solo no me obedeciste, sino que deliberadamente te aseguraste de que no pudiera seguirte y me dejaste afuera. Con razón, replicó Naruto, entrecerrando los ojos. Quizás, admitió Miya encogiéndose de hombros. Pero Kagari-san es mi amigo y también mi inquilino. Quería asegurarme de que no hicieras nada malo mientras lo cuidabas. No me vengas con eso. Gruñó el rubio, con una mueca en el rostro. Ambos sabemos que esa no es la razón por la que te empeñaste tanto en venir conmigo. Y ambos sabemos que esa no es la razón por la que decidiste espiarme. Sus acusaciones hicieron que Miya se estremeciera. No esperaba que él se diera cuenta de eso. La verdad era que confiaba en Naruto. No sabía por qué confiaba en él, ni las circunstancias detrás de su formación, todo lo que sabía era que lo hacía. Aparentemente, él también lo sabía. ¿De verdad es tan malo que yo sepa de tus habilidades? Preguntó Miya, era una pregunta hecha tanto por curiosidad como por su deseo de cambiar de tema. Tenía la sensación de que si continuaba con el tema anterior perdería cualquier discusión que pudieran tener. ¿Sí? Espetó Naruto, luego hizo una mueca. Cerró los ojos y respiró profundamente varias veces, Miya podía ver cómo su pecho y sus hombros comenzaban a elevarse a un ritmo cada vez más lento. Una técnica de meditación, tal vez. Cuando el rubio abrió los ojos de nuevo, volvieron a ser frías piedras de hielo colocadas sobre un rostro severo. No tiene nada que ver con saber sobre mis habilidades. Eso me molesta mucho, sí, pero con el tiempo, podría haber estado dispuesto a informarte sobre ellas en un momento posterior, aunque solo fuera porque Matsu parece confiar en ti. Pero eso fue antes de que tú y ella decidieran ignorar por completo mi privacidad. Miya ocultó el estremecimiento que le causaron sus palabras con gran maestría, incluso mientras intentaba pensar en su respuesta. Cuando se lo dijo de la forma en que lo había hecho Naruto, su intento de aprender más sobre el misterioso rubio sonó bastante mal. La forma en que dijo que ella estaba ignorando por completo su privacidad hizo que pareciera que estaba violando sus derechos básicos de alguna manera. También tuvo el efecto de hacerla sentir vil, casi, o tal vez sucia, como si hubiera cometido un gran pecado que la había manchado de una manera que no podía ser vista por los ojos humanos. Es difícil, comenzó, y esta vez la lentitud de sus palabras parecía más una cuestión de cuidado con lo que decía que de intentar que sus palabras se entendieran claramente. Vivir con alguien de quien sabes muy poco. Naruto-san es una persona muy misteriosa, no solo es un enigma, sino que también se niega a dejar que los demás conozcan su verdadero yo. Por supuesto, se refería a la personalidad que Naruto usaba más a menudo que no.
La personalidad amistosa que había usado cuando se conocieron por primera vez, una combinación del subproducto de estar recién vinculado a Musubi y la hábil máscara que usaba para ocultar su propia amargura hacia el mundo cuando estaba en público o seducía mujeres. Miya ya había deducido que no era real. El Naruto que ella y todos los demás veían no era el verdadero Naruto. De acuerdo, no era tan difícil dados todos los problemas que el inquilino rubio había estado teniendo recientemente en lo que respecta a sus propias emociones, pero eso solo hacía que la personalidad que intentaba mantener fuera aún más visible. ¿Y entonces crees que eso te da derecho a espiarme? Preguntó Naruto sin rodeos, entrecerrando los ojos. Aunque Miya no se inmutó, apartó la cabeza de la mirada acusadora. ¿Pensaste que porque no te estaba dejando saber sobre mi pasado, descubrirías más sobre mí espiándome? El rubio negó con la cabeza. Eso es bastante hipócrita, ¿no crees? Después de todo, Miya-san tiene secretos más que suficientes. Ante esas palabras, el rubio miró la imagen de Takehito, y Miya supo instantáneamente de qué estaba hablando. Una nueva emoción pareció entrar en su mente y cuerpo, una que no tardó mucho en aparecer. Era una con la que había vivido durante mucho tiempo después de todo, una emoción que había sentido casi constantemente desde la muerte de su esposo, y que parecía atacarla con venganza. Culpa. Se sentía culpable por espiar a Naruto, un hombre que era una persona bastante reservada en lo que respecta a su pasado. Honestamente, estaba sorprendida de que le hubiera dejado saber tanto sobre él como lo había hecho. Sin embargo, incluso con todas las cosas que le había dicho, todas esas pequeñas revelaciones sobre su carácter, sus pensamientos y sus creencias que había dejado escapar en sus momentos de debilidad, nunca le había dicho a ella ni a su Sekirei nada de verdadera importancia en lo que respecta a su pasado. Ella no sabía nada sobre quién era él, salvo los pocos fragmentos de conocimiento, que eran inútiles sin el contexto adecuado, que él le había dado ocasionalmente. Cuando fue por primera vez a la habitación de Matsu para poder ver a Naruto mientras atendía a Kagari, admitió que una parte de ella estaba enojada. Nunca antes la habían despreciado de esa manera, incluso la mujer que odiaba más que nadie en este mundo no se atrevería a ser tan directa y desafiante con ella, y eso era decir algo considerando que esa mujer era una psicópata sedienta de sangre. Naruto lo había hecho. No solo la había desafiado en su propia casa, sino que había logrado proyectar algo similar, pero muy diferente de las máscaras de su propia Aang ya lo suficiente como para sorprenderla y asustarla un poco. Y entonces, con el rubio prácticamente habiéndola echado de la habitación de Kagari, había ido a Matsu, enojada y molesta porque hizo que la pelirroja espiara a Naruto para ver qué estaba haciendo. Ahora estaba empezando a desear no haberlo hecho. ¿Sabes por qué? Siempre que Matsu se negaba a decirme algo, yo simplemente dejaba pasar el tema. Preguntó Naruto, su voz ahora mucho más suave que antes. Por alguna razón, trajo una sensación de hundimiento aún más profunda al estómago de Miya. Cuando todo lo que pudo hacer fue sacudir la cabeza, la rubia continuó. No la presioné para que respondiera porque sabía que eran cosas que le habías pedido específicamente que mantuviera en secreto. Considerando que tu esposo la modificó y su posición en la primera encarnación del Escuadrón Discernible, está claro que ella sabe más sobre ti que quizás cualquier otra persona, salvo otro miembro de dicho escuadrón. Sé que podría haberla presionado para que revelara tus secretos, ya que su Ashikabi, mi voluntad sobre ella, sucede a la tuya, lo sé, pero no la obligué a revelar algo que te comprometería porque te respetaba. Más de lo que no le pedí que revelara tus secretos porque sé lo que es tener un secreto que no puedes o no deseas compartir con nadie más. Y por eso respeté tu decisión de mantener tu pasado en secreto, terminó Naruto, con un tono frío. Pero parece que tú no puedes mostrarme el mismo respeto. Esta vez Miya no pudo ocultar su estremecimiento. El rubio también parecía haber terminado de hablar con ella, porque se dio la vuelta abruptamente y se dirigió a la puerta. Incapaz de decir nada, e insegura de qué decir incluso si tuviera la capacidad de hablar en ese momento, todo lo que Miya pudo hacer fue observar cómo el rubio caminaba hacia la puerta. Solo se detuvo cuando llegó a la puerta, con la mano izquierda colocada sobre el picaporte. Miró por encima del hombro y le lanzó un último comentario de despedida. ¿Sabes? Iba a disculparme por haber sido tan grosero contigo una vez que terminara de curar a Kagari, dijo, y los hombros de Miya se hundieron apenas de forma perceptible. Naruto negó con la cabeza. Ahora estoy muy contento de no haberlo hecho. Y con ese último disparo desmoralizador, Naruto abrió la puerta y salió.
Miya observó cómo la puerta se cerraba detrás de él, y cuando el resonante clic de la puerta al cerrarse resonó en la habitación, cerró los ojos con fuerza y dejó que su postura finalmente se desplomara hacia adelante en una expresión que era a la vez cansada y angustiada. Toda esta situación podría haber ido mejor, mucho mejor. Lo peor de todo era que todo esto era culpa suya. Por hacerle exigencias indebidas a Naruto cuando él solo estaba tratando de ayudar a alguien, por permitir que su ira por haber sido negada se apoderara de ella, por espiar a Naruto sin darse cuenta de que tal vez él tenía sus propios secretos que eran similares a los de ella, al menos en importancia. Esta era solo la segunda vez que había arruinado algo de manera tan regia antes, la primera tenía conexiones directas con la muerte de su esposo. Miya solo podía rezar para encontrar una manera de compensar a Naruto cuando tuviera la oportunidad, de lo contrario las cosas se pondrían muy tensas dentro de Maison Izumo. Besos y abrazos. Después de cerrar la puerta detrás de él, Naruto se tomó un segundo para apoyar su espalda contra la pared. Cerrando los ojos, el rubio soltó un suspiro exhausto mientras su mente comenzaba a ponerse al día con los eventos del día. Había sucedido tanto en tan poco tiempo, la casi inmolación de Kagari, Matsu y Miya espiándolo y todo el lío que había comenzado. El día finalmente estaba comenzando a alcanzarlo realmente, y al combinar esto con los últimos días desde que se convirtió en una Shikage, tenías un rubio que realmente sentía sus varios miles de años de edad. Por el sabio, nunca se había sentido tan exhausto. A pesar de lo cansado que estaba, todavía podía sentir sus propias emociones hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Una olla hirviendo que solo se había calmado, pero no se había ido. Una parte de él todavía estaba bastante enojada, aunque algo de eso se había ido durante su conversación con Matsu, había regresado a él con bastante facilidad cuando se enfrentó a Miya. Era extraño casi, ambos habían hecho lo mismo que lo había enfurecido tanto, pero solo Miya soportaba la peor parte de su ira. Cuando ella había abierto esa puerta por primera vez, toda esa ira que se había estado dispersando había regresado con venganza. Con Matsu, cuanto más duraba su confrontación, menos ira tenía para dirigirla. ¿Era esta otra parte del vínculo? Teóricamente era posible. Si el vínculo era capaz de actuar como una conexión empática entre él y su Sekirei, entonces tal vez también sirviera como algún tipo de protección contra el Sekirei si el Ashikabi se enojaba. Pero no, incluso mientras pensaba eso, el rubio se dio cuenta de que si ese fuera el caso, entonces probablemente funcionaría para enfriar todas sus emociones y no solo su ira. También estaba el hecho de que había estado en lo que equivalía a una agitación y confusión emocional desde que se había desenredado en el plan Sekirei. Eso significaba que el vínculo no podía ser la razón. Tal vez se estaba ablandando. La idea lo hizo resoplar. No podía matar sin pestañear. Claro, puede que ya no le gustara la batalla, pero eso era simplemente porque no tenía nada por lo que luchar. Matar, por otro lado, era algo con lo que no tenía problemas. No necesitabas pelear con alguien para matarlo, y Naruto había matado a tanta gente que se había vuelto insensible al acto. Recordó una época, cuando se dio cuenta por primera vez de su maldición de que el acto de matar le traería pesadillas. Pasaba noche tras noche retorciéndose y sudando mientras los rostros de aquellos a los que había matado para mantener su secreto lo acusaban de olvidar las enseñanzas de su sensei, de abandonar su búsqueda de la paz. Ahora los sueños de Naruto eran solo sobre su fracaso durante la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Y de su Sekirei. No hay que olvidarse de esos sueños. Sacudiendo la cabeza, el Shinobi Eterno decidió que estaba demasiado cansado como para teorizar sobre las posibles razones por las que su ira se dirigía a una persona y no a otra cuando ambos hacían lo mismo. Necesitaba dormir un poco antes de poder pensar seriamente en ese momento. Tal vez cuando estuviera más descansado, podría reanudar su teoría sobre por qué sentía menos ira hacia su Sekirei que hacia Miya. Por eso no estaba tan contento con Usume cuando finalmente volvió al segundo piso. Ella estaba de pie junto a su puerta, con las caderas ligeramente inclinadas hacia la derecha, su brazo izquierdo agarrando el derecho por el codo mientras sin duda lo esperaba. Parecía nerviosa, concluyó. Su expresión facial la delataba, la forma en que se movía mientras esperaba le dejaba saber lo ansiosa que realmente estaba. Al mismo tiempo, había una determinación en su rostro que no había visto en un tiempo. Fuera lo que fuese de lo que quisiera hablar con él, era lo suficientemente importante como para que estuviera dispuesta a dejar de lado sus propios miedos para hacerlo. En el momento en que sus ojos se encontraron, su voluntad pareció convertirse en una resolución determinada. Había un brillo endurecido en ellos que Naruto no pudo evitar admirar.
Usume, Naruto saludó a la chica mientras caminaba hacia su habitación. La tetona Sekirei con la camisa de estrellas se movió de nuevo, optando por pararse un poco más erguida de lo que había estado. Naruto, dijo, y luego dudó antes de respirar profundamente. ¿Podemos hablar? Naruto miró hacia la puerta con una mirada anhelante, luego volvió a mirar a la morena tetona que tenía delante. Con un profundo suspiro, le hizo un gesto para que lo siguiera por el pasillo y luego la siguió obedientemente cuando ella pasó junto a él. Quizás realmente se estaba ablandando.